8:07 de la mañana y claro, hablamos de crisis de seguridad, cada tanto hablamos de informes, de cifras, y en Chile todavía tenemos bastantes cifras que están bastante parceladas, es decir, hay cifras respecto de los homicidios, hay cifras respecto de la violencia, de los jóvenes que están delinquiendo, y siguen habiendo estudios, y de eso queremos hablar esta mañana con Pia Green, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, porque acaban de sacar un informe que es muy interesante porque es un indicador nacional de crimen organizado y en el cual además, bueno, hay muchas revelaciones que es importante, digamos, poder mirar para ver cómo funcionan, cómo operan estas organizaciones criminales. Le damos la bienvenida y ya está con nosotros acá en estudio en Radio Pauta. Hola Pia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Connie, hola Claudia, gracias por la invitación. Gracias a ti. Vamos a ir a lo que dice el indicador y a cuál es el indicador, pero primero quiero preguntarte si esto, porque en general nosotros tenemos indicadores y tenemos cifras acerca de delincuencia y delitos en general. ¿Por qué, digamos, esto me da la impresión que es bastante inédito tener algo específico del crimen organizado y cómo lo diferencian de los delitos? O sea, cuando hay un homicidio, ¿cierto? ¿Cómo lo diferencian de un homicidio a otro? ¿Cuál es la diferencia de este índice? ¿Qué es lo que muestra específicamente? Ya, primero que nada, este índice lo que hace es juntar, primero que todo seleccionar. ¿Ya? Nosotros, primero que nada, tomamos una selección de qué delitos o de qué información íbamos a utilizar. Ya. Y nosotros decidimos utilizar la información del Ministerio Público. Aquí hay una primera decisión, porque ciertamente se pueden usar otras fuentes de información. Nosotros decidimos que la información del Ministerio Público era la que íbamos a utilizar. Y no estoy pensando en la cifra que está consolidada y que es el cruce de varias de las instituciones, incluyendo al Ministerio Público. Claro, lo que pasa es que esos son solo homicidios. Oh, perfecto. ¿Ya? Entonces, el Ministerio Público tiene ingresos. Esos ingresos involucran los que van al Ministerio Público, los que van a Carabineros y los que van a PDI. Entonces, desde nuestro punto de vista, era la base de datos más completa que teníamos. Y esto tiene una lista de 600 y tantos delitos. De esos delitos, nosotros seleccionamos cuáles eran los delitos que, con criterio experto, sobre la base de la literatura y la legislación nacional, podían estar asociados a criminalidad organizada. ¿Ya? Y esto con diversos criterios. ¿Cuáles son, por ejemplo, esos criterios para entender cómo diferenciar cuando un delito está relacionado con el crimen organizado y cuando no? Primero que nada, que fuera de organización criminal. ¿Ya? Hay delitos que el titular del delito dice asociación ilícita. Nuestra legislación hoy día dice que si hay asociación ilícita es porque había una organización criminal detrás, independientemente de qué delito, qué organización, si hay asociación ilícita, hay organización criminal. Eso es lo primero. Después, todos los relacionados a droga, todos los homicidios, tanto frustrados como consumados. Y esa es una diferencia con el índice del gobierno, porque el índice del gobierno solamente saca los consumados. Nosotros utilizamos todos los homicidios. Después, todos los de droga, todos los delitos organizados que no son drogas, por ejemplo, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, extorsión, secuestro, corrupción y ciberdelincuencia. Todos esos delitos nosotros los agarramos, que resultaron ser de estos 600 y tantos, 56. Y luego los ponderamos de acuerdo a cuál era su importancia relacionado a la criminalidad organizada. Esto es otra decisión que se toma. Y cuando hablo de decisión, digo, esto podría, si lo hubiera hecho otra persona, otro grupo de expertos, otra universidad, incluso el gobierno, podrían haber tomado otras decisiones. Entonces, este indicador, el valor que tiene es que es el primero. Sí. Pero es como una invitación a que conversemos del tema. Ya, ese es un punto importante, Pia Green, porque probablemente para la ciudadanía hoy día, en la lectura, yo creo que es importante. Siempre se habló del avance del narco, el narco como finalmente, ¿no es cierto?, el gran cáncer que ingresaba al país. Y lentamente nos empezamos a dar cuenta que el narco es solo uno de los negocios con los que opera el crimen organizado. Entonces la pregunta es, ¿qué tan claro es el mapa que tenemos en Chile, que tienen las autoridades, para saber cómo está operando, con qué tipo de negocio, cómo se han repartido el territorio? Así como uno en México sabe dónde están los Zetas, dónde están... ¿Tenemos hoy día una radiografía de cómo opera el crimen organizado en Chile? Yo creo que es muy incipiente. esa radiografía y sobre todo la caracterización como de las mismas organizaciones criminales, eso yo creo que lo tenemos muy incipiente. Eso lo de la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, yo creo que están empezando con
con esa radiografía más completa. Efectivamente, hemos cambiado porque el narcotráfico es el principal delito de crimen organizado, tanto de Chile como de América Latina. ¿Ya? Porque Pero es uno. Es uno, ciertamente es uno, pero es el principal y es por donde comienza esto. ¿Por qué? Porque la de América Latina y nosotros somos vecinos de las 4 principales productores de droga del mundo: Perú, Bolivia, Colombia y Paraguay. Entonces empieza todo esto con el narcotráfico y luego extienden sus redes, se van, todo el apoyo logístico, y luego se va diversificando. El mercado criminal hoy día está muy diversificado, muy sofisticado y muy, esto cambiado y evolucionado. Pero tengo una duda, perdona. Por ejemplo, te invento, el Tren de Aragua, crimen organizado. Tienen ellos mismos una canasta o sea, pensémoslo como en un negocio. Sí. Ese mismo negocio vende tomate o Tiene- solo tomate. No. O sea, los mismos puede. Ya. Absolutamente, sí, es tal cual como tú lo dices, Claudia, porque esto comienza con el narcotráfico, pero luego se va diversificando y vas encontrando otras cosas que, si bien no pueden ser no más rentables, sí te van ayudando con la plata del narco a poder tomar otras áreas. Y hoy día tenemos trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, extorsiones, tráfico de armas, bueno, el contrabando, que es un delito de crimen organizado y que tiene mucho tiempo, que es muy lucrativo. Secuestro. Secuestro, entre otros. Crimen por encargo. Sicariato. Sicariato. Claro, lo que pasa es que el sicariato es más bien como una forma para llegar a un delito de crimen organizado. Es una manera de cometer un homicidio, por decirlo así, más que un delito de por sí de crimen organizado, como sí lo es la trata de personas o el narcotráfico. Pero sí, existe esta diversificación. Entonces, nosotros lo que hacemos es decir, bueno, drogas lo vamos a dejar en un lado y todas las otras cosas criminales las vamos a juntar. Se podrían dividir, sí, pero en esta primera versión de nuestro indicador, nosotros preferimos juntarla porque lo que queríamos hacer es, primero que nada, caracterizar un poco y después mostrar en el mapa cómo se mueve. ¿Ya? Entonces, no cómo se mueven, porque por ahora es solamente 2022, 2023, entonces, y los juntamos, hay una diferenciación y decimos, bueno, aumentaron estos delitos en un 8,4%, y los que más aumentaron fue la ciberdelincuencia, esas cosas las decimos, pero después los juntamos, los ponderamos de acuerdo a la importancia de cada uno de estos delitos y después los ubicamos en el mapa. Ahora, despejando al tiro la duda que nos han hecho muchas veces, bueno, estás estigmatizando comunas. Y nosotros... Vamos por... Claro, Sí. que para eso es importante saber que ustedes, en el fondo, mapean comunas más expuestas Y al regiones. crimen. Primero regiones, Sí, ¿cierto? ya. ¿Cuáles Y son? ahí en esa región, en ese primer mapeo aparece el norte, ¿cierto? Tarapacá concretamente como la región que concentra mayor presencia de delitos asociados al crimen organizado. ¿Cuál es la caracterización? ¿Qué es lo que se encuentra en Tarapacá? Ya, primero, hacer explicar algo, A ver. ¿ya? Para que se entienda bien, porque es de repente medio difícil esto. Nosotros hicimos 2 expresiones de nuestro índice. Primero por frecuencia. ¿Qué es lo que es la frecuencia? Es la cantidad de delitos que ocurrieron, ¿ya? Y después lo hicimos por tasa. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una frecuencia, ciertamente las comunas más populosas o donde tienen más población flotante van a tener más delitos, ¿ya? Entonces, Como tú la no puedes- semana pasada que los homicidios sabemos que están en la región metropolitana, en Valparaíso y Concepción. Claro, Es evidente exacto, porque son es las que evidente. tienen mayor población. Mayor población, exactamente. Entonces tú no puedes comparar una comuna como Valparaíso con una comuna como La Calera. Claro. Porque tienen mucho. Entonces lo que tú haces para poder compararlas es sacarlo por tasa. Y la tasa es cada 100.000 habitantes. Ahora, y con las tasas tú puedes comparar, entonces puedes hacer como un ranking. Ahora, lamentablemente, y estas 2 estas 2 expresiones te sirven para cosas distintas, ¿ya? Uno te dice dónde están ocurriendo más estos delitos y otro te dice dónde tiene más incidencia y cómo tú lo puedes un poco comparar. Y lo que pasa es que las comunas muy chiquititas, las comunas más pequeñas, son las que se ven mucho más representadas, ciertamente. Colchane, por ejemplo, que Colchane. llama la atención porque es, bueno, no sé si es en la región de Tarapacá o a nivel nacional, pero es la que posee mayor tasa ponderada del país. Del país. Con 5.150 delitos por cada 100.000 habitantes. Exactamente. ¿Qué pasa en Colchane? ¿Qué pasa en Colchane? ¿O es que la tasa era muy chica? Bueno, no hay comparación aquí. ¿O es que son efectivamente demasiado poco habitantes? Efectivamente, lo que pasa en Colchane es que para la pequeña cantidad de habitantes que tienen mucho delito de crimen
organizado. Y esto se puede ver por varias razones. Nosotros, además del indicador, hicimos una caracterización sociodemográfica que todavía no hemos profundizado. Son para futuros análisis. Pero lo que hace esto es demostrarte ciertos patrones, porque las 10 comunas que tienen mayor incidencia en el país, de ellas, creo que son 9 las que están al lado de la frontera. Entonces tú dices, bueno, acá hay algo. Esa es la explicación. Y Colchane es una comuna que es reconocida por tener unos pasos no habilitados muy abiertos. Es cosa de mirarlo no Sí, solamente muy en el porosa. mapa, sino en vivo. Entonces pasa mucha gente, contrabando, tráfico ilícito, y entre otras cosas. Entonces hace sentido que sean estas comunas, las de las fronteras, las que tienen mucha incidencia. También hay en incidencia muchas de las que tienen mucha población migrante. Entonces uno dice, bueno, aquí puede haber algo también. Antofagasta, por ejemplo. Antofagasta, por ejemplo. Claro, pero yo pensaba en eso, digo, ya, Colchane probablemente por esta porosidad de las fronteras hay un intercambio, comillas, de mercado ilegal muy rápido probablemente, pero la instalación de bandas o de crimen organizado probablemente se da mucho más en ciudades como tipo Claro. Antofagasta, ¿no? Sí. Que, O sea, no es en o Arica, Colchane, uno se imagina. que en el fondo Absoluto. no es solamente un mercado, no es el mercadillo, sino que finalmente funcionan como transnacionales. Sí. Se me ocurre que es así, no sé. Totalmente. Ya. Y eso, qué bueno que me preguntaste eso porque es bueno aclararlo. Nosotros las incidencias, cuando tú miras el mapa, que ya está abierto para que lo use cualquier persona y sirva para hacer política pública, cuando tú ves que el mapa está rojito y tú dices, bueno, acá hay mucha presencia de delitos asociados al crimen organizado. Eso no significa que en esa región o en esa comuna estén las bandas criminales o esté el crimen organizado, sino que ahí ocurren los delitos. Es donde la fiscalía, porque esos números utilizamos, es donde la fiscalía registra la ocurrencia de delitos. Entonces, claro, en Colchane ocurren delitos porque está este traspaso, como dices tú, pero no es que estén ahí las organizaciones criminales. Claro. Ese es otro estudio que se puede hacer, pero que no tiene que ver con esto. Entonces, no podemos decir que ahí están las organizaciones criminales o que esta comuna tiene esta presencia, sino que ahí ocurren. Y Puede se ser población Pía, flotante. sí, conversamos con Pía Green, aquí en Pauta Análisis, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián. Pero uno podría concluir, porque esta es una discusión, respecto de que si las comunas, las regiones donde mayor cantidad de crimen organizado se está viendo, según el estudio, tiene que ver con población migrante. Porque también muchas veces nos estamos encontrando con que muchas figuras del crimen organizado o los delitos se están cometiendo por bandas chilenas. Entonces, ¿se puede concluir que esto es simplemente un fenómeno que ingresó por el norte de nuestro país con población migrante? En algunas comunas se puede ver eso y eventualmente se podría hacer un estudio más profundo. Pero aquí lo vemos, por ejemplo, en Santiago, que tiene una alta población migrante, en Iquique también lo vemos con una alta frecuencia. Entonces tú dices, ¿puede estar relacionado? ¿Podría tener alguna relación? Yo creo que hay que estudiarlo más en profundidad porque a mí me parece un poquitito... a mí nunca me ha gustado relacionar la criminalidad organizada a Por la eso te población pregunto. migrante, Sí. ciertamente. Pero sí hay una indicación, sí hay una evidencia que en los lugares donde hay más población migrante, por ejemplo, hay muchos más privados de libertad migrantes en comparación a otros lugares del país. Por Están ejemplo, sobrerepresentados. En Antofagasta pasa eso. Antofagasta, en Tarapacá, en Arica y Parinacota, están sobrerepresentados. Si el total del país es 7% de inmigración, que creo que está por ahí, en esos lugares puede ser hasta 20%. Ya, de hecho, estoy comparando un poco con lo que pasó la semana pasada cuando dieron a conocer de nuevo las cifras de homicidio y hay un aumento importante de la participación de migrantes en los homicidios. O sea, están sobre representados en comparación de la población que representan. Sí, y como víctimas también. También. Entonces es importante hacer ese análisis también. Ahora, Pía, ¿qué pasa en Santiago? Porque da la impresión que en ambos criterios que ustedes utilizaron, o sea, frecuencia e incidencia, el norte, la zona norte y Tarapacá concretamente, es un lugar donde poner atención, ¿cierto? Sí. Es como zona roja. Sí. Ya. ¿Qué pasa en la región metropolitana? En la región metropolitana está la frecuencia muy grande, ciertamente. Pero parece evidente porque es donde está concentrada la mayor población de nuestro país, ¿o no? Absolutamente. Y Santiago particularmente se destaca mucho, pero es que Santiago tiene una población flotante muy grande. Entonces, Santiago te refieres a la comuna. A la comuna de Santiago, Ya, exactamente. vamos a la región metropolitana. ¿Cuál es dentro de la región metropolitana la comuna o las comunas que lideran la cantidad de delitos relacionados con crimen organizado? Santiago, Pudahuel
y también están dentro de Maipú, Puente Alto, dentro de los mayores. Pero los dos primeros son Santiago, Pudahuel y Valparaíso. De ahí nos vamos a la quinta. ¿Ya? Esos son los tres primeros. Y si lo vemos en frecuencia, voy a mirar mi torpedo porque sí, por no me supuesto. sé. No, me sé las cifras de memoria. Iba a decir que memoria. Sí. Santiago, Pudahuel y Valparaíso, la zona norte concentra el 40% de la frecuencia y la zona central 50%. Entonces, Connie, no es tanto en la zona central. Si vemos por frecuencia que hay mucho menor cantidad de población en el norte, podemos ver que hay mucha frecuencia también allá. O sea, muchos de los delitos ocurren allá. Y ahí lo que hay que ver es cómo se ve, qué delitos son. Entonces, cuando uno mira el mapa y lo va pinchando en las distintas regiones, tú al lado puedes ver cuáles de estas dimensiones que nosotros vimos, esta presencia de drogas, presencia de organizaciones criminales, corrupción, ciberdelincuencia y violencia asociada, es súper impresionante cómo te va cambiando. Y, por ejemplo, una de las cosas que impresiona es que, por una parte, tienen mucha frecuencia en droga, pero cuando tú le haces la tasa, pasa a organizaciones, delitos asociados a organizaciones criminales. Y eso significa que hay droga, ciertamente, pero también hay mucho más delitos de extorsión, secuestro, trata de personas, tráfico ilícito. Eso ha aumentado mucho, según la cifra de la propia Fiscalía, extorsión y secuestro. Mucho, sí, 98%. Entonces, esto es interesante porque así no es solamente el negocio de la droga, y empieza a ser rentable el secuestro. Hasta ahora se dice que son especialmente entre bandas rivales. Que esto no ha avanzado todavía a otros segmentos de la población. Pero cuando uno habla con expertos, por ejemplo, Marcelo Bergman, argentino, que hizo este libro sobre el crimen organizado como negocio en la región, él dice, ojo, porque lo que viene para América Latina, la gran amenaza, porque es el gran negocio, es la extorsión. Entonces, y de esto te hablan algunos de estos expertos que dicen en México hoy día los consumidores pagan en sus productos el porcentaje, digamos, de la mordida para que el camión salga de la productora de leche. O sea, se incluye en el presupuesto. En el precio que paga el consumidor. Está considerado. Entonces, el BID se reunió hace poco pensando justamente en los flujos de dinero que mueve el crimen organizado en la región. Entonces, ¿estamos lejos de eso en Chile o según el estudio que ustedes hacen en este indicador? Según los datos que tú vienes mirando, nos estamos acercando muy rápido a eso. Yo creo que nos estamos acercando rápido y esto es súper importante porque tiene que ver con la gobernanza criminal. Cómo la gobernanza criminal se va asentando dentro de las ciudades para producir esto que tú dices tú. Porque claro, extorsiones así pequeñitas se puede ver a distintos empresarios o a cosas así. Pero cuando uno lo hace extensivo, tiene que ver con una gobernanza criminal. La mayor parte de las organizaciones criminales que están hoy día, transnacionales, que están hoy día en el país, se formaron en las cárceles. ¿Ya? Y eso es súper importante, porque nuestra situación carcelaria hoy día está dando para que nosotros formemos también instituciones criminales que una vez que forman gobernanza dentro de las cárceles, posteriormente se pueden expandir. Es el caso del primer comando de la capital de Brasil, es el caso de los trinitarios en Nueva York, son dominicanos, pero esto fue en las cárceles de Nueva York para defenderse. Y hoy día sabemos que dentro de la cárcel hoy día no está cumpliendo con su misión, que es disuasiva de principio o incapacitadora. Sabemos perfectamente que ir hoy día a la cárcel no te disuade de cometer un crimen y tampoco te incapacita para seguir cometiendo crímenes desde dentro de la cárcel. Entonces, en la situación carcelaria se está creando gobernanza criminal. O sea, lo que pasó hace 2 días, que amenazaron en una casa a un gendarme en otra región de director de gendarmería. Director de gendarmería y con bala, etcétera. Y que eso le mandaron una corona de flores fúnebre. Eso es cruzar un límite. Amenaza a gendarmería existió siempre, pero acá estamos cruzando un límite y estamos pasando a tener organizaciones criminales que están metiendo sus redes en el país y que esto eventualmente podemos llegar a que se permee a las instituciones. Y en eso hay que tener mucho cuidado porque generalmente nosotros en Chile estamos acostumbrados a leer bajaron los homicidios. Qué buena noticia. Y bajar los homicidios en muchas partes del mundo, y sobre todo en América Latina, muchas veces ha significado que pueden pasar 2 cosas. O ganó
una de las organizaciones criminales, y dijeron, perfecto, lleguemos a este pedazo es mío, paremos, porque el crimen organizado no le interesa la Rosario, violencia. en Argentina, se En dice Rosario, que en eso fue lo que Argentina. pasó, que se negoció finalmente Claro. y por Tú eso te quedas bajaron con este lado, rápidamente. tú te quedas por- Entonces ya no hay más homicidio y entonces está pactado incluso con la Exacto. policía. Se dice. Hasta la Pero, próxima pelea. Hasta la Pía, próxima pelea. el tiempo voló, podríamos conversar muchísimo más, pero tenemos la premura del tiempo. Muy interesante seguir teniendo, ¿no es cierto?, informes y cifras de este mal que ya pareciera ser que entró, digamos, por nuestro territorio. Ustedes van a seguir, me imagino, que esto es el primero de, Sí. de Vamos a varios índices para poder compararlos, además. Exactamente. De hecho, estamos ya en actualización del 2024 y cuando ya tengamos 3 años vamos a poder hacer evolución. Claro. Entonces, esperamos más o menos en junio poder sacarlo y ahí venimos de nuevo a comentarles cómo viene, cómo ha evolucionado esto post pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias.